La mañana del martes comenzó como cualquier otra en mi pequeña granja en las afueras de Guadalajara. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando Chorizo, mi fiel chihuahua de 5 kilos, decidió que era hora de su paseo matutino por el perímetro de la propiedad. Yo, todavía en pijama y con una taza de café humeante en la mano, lo observaba desde el porche mientras él inspeccionaba cada arbusto como si fuera un detective canino buscando pistas de algún crimen rural. Debo admitir que durante los 3 años que llevaba viviendo en esa propiedad, jamás había cruzado más de 2 palabras con mi vecino del norte. Sabía que se llamaba Don Esteban porque el cartero lo mencionaba de vez en cuando, y que tenía una granja de ganado al otro lado de la cerca de alambre oxidado que separaba nuestras tierras. Eso era todo. No por mala onda, simplemente porque soy de esos que prefieren la tranquilidad del campo precisamente para evitar el exceso de socialización. La cerca entre nuestras propiedades era vieja, muy vieja. Probablemente había estado ahí desde antes de que yo naciera, con algunos postes de madera podridos y secciones donde el alambre colgaba peligrosamente bajo. Siempre me había dicho a mí mismo que algún día la repararía, pero ya saben cómo son esas cosas. Algún día en lenguaje de procrastinador significa probablemente nunca. Chorizo ladraba ocasionalmente a las vacas del vecino que pastaban cerca de la cerca. Eran animales enormes, de esos que te hacen sentir pequeño e insignificante cuando las ves de cerca. Él, en su mente de chihuahua valiente, probablemente se sentía como un lobo enfrentando a su presa. Las vacas, por supuesto, ni siquiera le prestaban atención, ocupadas en su rutina de comer pasto y rumiar con esa expresión perpetuamente aburrida que tienen los bovinos. Pero ese martes, algo era diferente. Estaba dando el segundo sorbo a mi café cuando escuché el ladrido. No era el ladrido habitual de Chorizo cuando veía algo interesante. No era su ladrido de hey, mira, una mariposa ni su ladrido de creo que vi un gato a 3 kilómetros de distancia. Este era un ladrido de pánico puro, el tipo de sonido que hace que se te caiga la taza de las manos y salgas corriendo en chanclas sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué al lugar, lo que vi desafió toda lógica conocida en el mundo agrícola y ganadero. Una de las vacas del vecino, una hembra enorme de pelaje café con manchas blancas, había cruzado por una sección caída de la cerca y estaba persiguiendo a Chorizo. No, no era una persecución. Era una cacería. La vaca se movía con una agilidad antinatural para un animal de su tamaño, con los ojos fijos en mi perro como un león persiguiendo a una gacela en la sabana africana. Chorizo corría en círculos, chillando de terror, mientras la vaca lo seguía con una determinación que nunca había visto en un herbívoro. Y entonces sucedió algo que quedará grabado en mi memoria para siempre. La vaca abrió su enorme boca, revelando dientes que definitivamente no estaban diseñados solo para masticar pasto, y trató de morder a mi perro. Chorizo, grité, corriendo hacia ellos como si mis piernas fueran cohetes. La escena era surrealista. Yo, en pijama de ositos y chanclas, persiguiendo a una vaca que perseguía a mi perro. Si alguien lo hubiera grabado, probablemente habría ganado el primer lugar en algún concurso de videos absurdos de Internet. Logré llegar justo a tiempo, agarrando a Chorizo en el aire mientras la vaca hacía un último intento por alcanzarlo. El perro temblaba en mis brazos como una licuadora en modo máximo, con los ojos desorbitados y el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo contra mi pecho. La vaca se detuvo a 1 metro de distancia, mirándome fijamente. Y juro por todo lo sagrado que en esos ojos no había la mirada vacía típica de una vaca. Había algo más. Inteligencia, hambre, y algo que podría jurar era decepción por haber perdido su presa. ¿Te está gustando esta historia increíble? No te pierdas los próximos capítulos. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando Chorizo y yo descubramos los oscuros secretos del granjero vecino. Tu apoyo significa mucho para este canal. Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima a la vaca carnívora. Sí, ya lo había decidido. Esta definitivamente era una vaca carnívora. No había otra explicación para lo que acababa de presenciar. Los libros de biología que había leído en la preparatoria claramente necesitaban una actualización urgente. La vaca bufó, literalmente bufó como toro de rodeo, y luego, con una calma espeluznante, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la cerca rota, como si nada hubiera pasado. Como si perseguir perros chihuahuas fuera parte de su rutina diaria normal. Cuando finalmente llegué de vuelta a mi casa, con Chorizo todavía temblando en mis brazos, mi cerebro comenzó a procesar lo ocurrido. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando en la granja del vecino. Y sobre todo, necesitaba asegurarme de que esa cosa no volviera a cruzar a mi propiedad. Coloqué a Chorizo en su cama favorita,
Le di agua y sus galletas preferidas con forma de hueso. El pobre seguía temblando, mirándome con esos ojos enormes que parecían decir: amigo, casi me como una vaca. Perdón, una vaca casi me come a mí. ¿Entiendes lo traumático que es eso? Me cambié el pijama, me puse unos jeans y una camisa, y tomé la decisión que había estado evitando durante 3 años. Iba a cruzar esa cerca y conocer a mi vecino. Pero no sin antes armarme con evidencia. Tomé mi celular y grabé un video de la sección de cerca destruida, las huellas enormes de la vaca en mi jardín, y para prueba adicional, un primer plano de Chorizo todavía traumatizado. Mientras caminaba hacia la propiedad de don Esteban, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué tipo de operación estaba llevando ese hombre? ¿Era algún tipo de experimento científico? ¿Estaba criando vacas mutantes? ¿Había descubierto accidentalmente cómo crear el híbrido perfecto entre vaca y velociraptor? La casa del granjero era una construcción vieja pero bien mantenida, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas. Había gallinas picoteando en el patio, un viejo tractor estacionado bajo un cobertizo, y el olor característico a granja que mezcla tierra, animales y trabajo duro. Todo parecía completamente normal. Demasiado normal, considerando que detrás de esas paredes vivía el dueño de una vaca con instintos carnívoros. Toqué la puerta de madera con nudillos temblorosos. Escuché pasos pesados acercándose desde el interior, y entonces la puerta se abrió revelando a un hombre de unos 60 años, con un bigote gris espeso, sombrero de paja, y una expresión de sorpresa genuina al verme. ¿Sí? Preguntó con voz grave pero amable. Don Esteban, supongo, dije, tratando de sonar más calmado de lo que realmente estaba. Soy su vecino del sur. Necesitamos hablar sobre su vaca, la carnívora. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. La sorpresa se transformó en algo que podría describir como resignación mezclada con nerviosismo. Suspiró profundamente, se quitó el sombrero, y lo que dijo después confirmaría que mi vida acababa de volverse mucho más complicada de lo que jamás imaginé. Pasa, vecino. Creo que es hora de que sepas la verdad sobre Valentina. Y así, con mi perro traumatizado en casa y una vaca carnívora llamada Valentina al acecho, comencé la conversación más extraña de mi vida con el hombre que durante años había sido simplemente el vecino de al lado y que estaba a punto de convertirse en el protagonista de la historia más absurda que jamás pensé vivir. El interior de la casa de don Esteban era exactamente como imaginaba que sería la casa de un granjero tradicional mexicano. Paredes decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro, un crucifijo de madera sobre la entrada de la cocina, muebles que claramente habían sobrevivido a varias generaciones, y ese olor peculiar a café recién hecho mezclado con tortillas calientes. Todo muy normal, muy acogedor, muy inocente. Siéntate, por favor, dijo don Esteban, señalando una silla de madera junto a una mesa que probablemente había visto más comidas familiares de las que yo tendría en toda mi vida. ¿Café? Sí, gracias, respondí, todavía procesando el hecho de que estaba a punto de tener una conversación seria sobre una vaca carnívora con un hombre al que apenas conocía. Don Esteban sirvió 2 tazas de café humeante en jarros de barro, y se sentó frente a mí con un suspiro tan profundo que pareció salir desde sus botas. Se frotó el rostro con ambas manos y luego me miró directamente a los ojos. Primero que nada, ¿tu perro está bien? Traumatizado, pero vivo, respondí. Don Esteban, su vaca trató de comerlo. Y no me refiero a que se lo topó por accidente. Lo persiguió. Lo cazó. Como si fuera un depredador. Valentina, murmuró él, negando con la cabeza. Siempre supe que este día llegaría. El día en que alguien más se daría cuenta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se daría cuenta de que exactamente había más vacas carnívoras. Era esto como el inicio de una película de terror de bajo presupuesto que termina con el pueblo entero siendo devorado por ganado mutante. Don Esteban se levantó y caminó hacia una vitrina vieja en la esquina de la sala. De un cajón sacó una carpeta desgastada llena de papeles amarillentos, recortes de periódico y lo que parecían ser reportes veterinarios. La colocó sobre la mesa frente a mí con la solemnidad de alguien revelando secretos de Estado. Esto comenzó hace 5 años, empezó a explicar, abriendo la carpeta. Yo tenía un hato de 20 vacas, todas normales, todas herbívoras como Dios manda. Pero un día encontré algo extraño en el pastizal del norte, cerca del bosque. Sacó una fotografía borrosa de lo que parecía ser un meteorito o algún tipo de roca brillante incrustada en la tierra. Al principio pensé que era solo una piedra rara. Pero esa noche, Valentina, que entonces era solo una becerra de 6 meses, se escapó del corral. La encontré al amanecer siguiente,
junto a esa piedra, y había algo diferente en ella. Sus ojos brillaban con una luz verdosa. ¿Me está diciendo que su vaca fue expuesta a material extraterrestre? Pregunté, sintiendo que mi concepto de realidad comenzaba a desmoronarse como galleta mojada. No sé qué era esa piedra, admitió don Esteban. La mandé a analizar con un conocido que trabaja en la universidad, pero los resultados fueron inconcluyentes. Decían que la composición mineral no correspondía a nada conocido en la Tierra. Tomé un sorbo largo de café. Necesitaba algo para mantenerme anclado a la realidad. Don Esteban continuó pasando páginas de la carpeta, mostrándome reportes veterinarios fechados a lo largo de los años. Durante los primeros meses, Valentina parecía normal. Crecía sana, comía pasto, rumiaba como todas las demás. Pero luego empecé a notar cambios. Se volvía más ágil que las otras vacas, más alerta, y lo más inquietante, comenzó a rechazar ciertos pastos y mostraba interés en otras cosas. ¿Qué tipo de otras cosas? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Un día la encontré devorando un mapache que había muerto cerca del establo. Al principio pensé que solo lo estaba oliendo por curiosidad, pero no, se lo estaba comiendo. Con toda intención. Con apetito. Me recosté en la silla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia sus pastizales con expresión cargada de culpa. Aislé a Valentina del resto del hato. Construí un corral especial para ella, más reforzado, más alejado. Empecé a complementar su dieta con carne, pollo principalmente, algunos huesos. Nada que pudiera conseguir fácilmente en el rastro o con los polleros locales. Espere, interrumpí, levantando las manos. Me está diciendo que lleva 5 años criando en secreto a una vaca carnívora y alimentándola con carne deliberadamente. ¿Qué querías que hiciera? Se defendió don Esteban, volteándose hacia mí con ojos suplicantes. Es mi vaca. La vi nacer. No podía simplemente sacrificarla porque desarrolló una condición inusual. Además, la he mantenido controlada. Nunca había escapado de su corral. Hasta hoy. Esta historia te tiene al borde de tu asiento. No te quedes sin saber qué pasa después. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta aventura absurda. Cada suscriptor nos ayuda a seguir trayéndote contenido increíble. Dale al botón de suscripción. Me levanté de la silla y caminé en círculos por la sala, tratando de procesar toda esta información. Una vaca mutante carnívora, alimentada secretamente durante 5 años. Y yo que pensaba que mi mayor problema sería decidir qué plantar en mi huerto este año. Don Esteban, con todo respeto, esto es una locura, dije finalmente. Considerado las implicaciones. ¿Qué pasaría si las autoridades se enteraran? O peor, ¿qué pasa si Valentina decide que los pollos ya no son suficientes y busca presas más grandes? Lo sé, admitió, volviendo a sentarse pesadamente. He vivido con ese miedo cada día durante 5 años. Por eso reforcé su corral 3 veces. Por eso reviso las cercas cada semana. Por eso tiene esa expresión de insomnio crónico. Terminé por él. Don Esteban asintió, luciendo repentinamente muy viejo y muy cansado. Pero mira, vecino, Valentina no es violenta por naturaleza. Solo tiene instintos diferentes. En 5 años nunca ha atacado a persona alguna. Tu perro fue el primer animal vivo que intentó. Bueno, ya sabes. ¡Qué alivio!, dije con sarcasmo. Supongo que debería sentirme honrado de que mi chihuahua fuera el primer ítem del menú. Revisé su corral esta mañana antes de que esto pasara, explicó don Esteban, su voz tomando un tono de genuina preocupación. Alguien cortó el alambre. No fue un accidente. Alguien la liberó deliberadamente. Eso me hizo detenerme en seco. ¿Qué? ¿Quién haría algo así? Esa es la pregunta, ¿verdad? Dijo don Esteban, sacando más papeles de su carpeta. He recibido estas notas en las últimas semanas. Me mostró 3 cartas escritas a mano en papel barato. Los mensajes eran cortos pero inquietantes. Sabemos lo que escondes. Los secretos no duran para siempre. Pronto todos sabrán la verdad. ¿Tiene idea de quién pudo enviarlas? Pregunté. Ninguna. No tienen firma. No tienen remitente. Aparecieron en mi buzón sin estampilla postal. Alguien las dejó directamente. La trama se complicaba más de lo que había anticipado. Ya no solo estábamos hablando de una vaca mutante carnívora. Ahora había alguien más involucrado. Alguien que conocía el secreto y aparentemente quería exponerlo. Hay algo más,
dijo don Esteban, su voz bajando a un susurro conspirador. No sé si debería contarte esto, pero ya que estás aquí tu perro casi termina siendo desayuno. Creo que mereces saberlo todo. En este punto, don Esteban, dudo que algo pueda sorprenderme más. Se levantó y me hizo señas para que lo siguiera. Salimos por la puerta trasera de la casa hacia el área de los corrales. El sol de media mañana calentaba fuerte mientras caminábamos por un sendero de tierra apisonada. Finalmente, llegamos a un corral apartado, construido con materiales mucho más resistentes que los corrales normales. Las cercas eran de metal industrial. Había cámaras de seguridad caseras instaladas en las esquinas, y un letrero que decía peligro, no entrar. Y ahí, en medio del corral, rumiando tranquilamente un trozo de lo que sospechosamente parecía ser un pollo entero, estaba Valentina. A la luz del día, sin el pánico de la persecución a Chorizo, pude observarla mejor. Era una vaca hermosa, de pelaje brillante y bien cuidado. Pero había algo en sus ojos, algo que ninguna vaca debería tener. Una chispa de inteligencia que resultaba profundamente perturbadora. Hola, Valentina, dijo don Esteban con suavidad, como si le hablara a una mascota querida. Espero que hayas disfrutado tu aventura matutina, porque ahora estás castigada. La vaca levantó la cabeza, nos miró directamente, y juro que vi algo parecido a la culpa en su expresión. Don Esteban, dije lentamente, necesitamos un plan. No podemos seguir como si nada pasara. Lo sé, suspiró. Pero, ¿cuál es el plan? Llamar a las autoridades y decirles que tengo una vaca que come carne gracias a un posible meteorito extraterrestre. Me encerrarían en un manicomio. Tenía un punto. Pero quedarnos con los brazos cruzados tampoco era opción. No cuando había alguien ahí afuera que conocía el secreto y aparentemente tenía sus propios planes. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que nuestra conversación estaba siendo escuchada, y que los eventos que se desencadenarían en las próximas horas convertirían nuestro pequeño problema rural en algo mucho, mucho más grande. Regresé a mi casa esa tarde con más preguntas que respuestas y con la sensación inquietante de que me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Chorizo seguía escondido debajo de mi cama, negándose a salir incluso cuando le ofrecí sus galletas favoritas. El trauma era real, y honestamente, no lo culpaba. Me preparé un sándwich que apenas pude comer mientras revisaba todo lo que don Esteban me había mostrado. Meteoritos extraterrestres, mutaciones bovinas, notas amenazadoras anónimas. Y ahora tenía que decidir qué hacer con toda esta información. Guardar el secreto, denunciarlo, pretender que nada había pasado y mudarme a otro estado. Estaba perdido en mis pensamientos cuando escuché un golpe en la puerta. No era un toque normal y educado. Era un golpe insistente, casi desesperado. Me levanté con cautela y miré por la ventana antes de abrir. Era don Esteban, y lucía incluso más alterado que en la mañana. Tenemos un problema, dijo sin siquiera saludar cuando abrí la puerta. Un problema grande. Más grande que una vaca carnívora mutante. Pregunté con escepticismo. Valentina no está sola. Esas 4 palabras fueron suficientes para que se me helara la sangre. Lo hice pasar rápidamente y cerré la puerta. Explícate. Ahora. Don Esteban se desplomó en mi sofá, quitándose el sombrero y pasándose las manos por el cabello gris. Parecía haber envejecido 10 años desde nuestra conversación de la mañana. Después de que te fuiste, revisé el área donde encontré ese meteorito hace 5 años. Quería ver si quedaba algún rastro, alguna evidencia. Y encontré algo que había pasado por alto todo este tiempo. Sacó su celular y me mostró una fotografía. Era un pedazo de tierra removida con lo que parecían ser fragmentos de esa misma roca brillante dispersos en un área mucho más amplia de lo que había imaginado. Esa piedra no cayó sola, continuó don Esteban. Fue parte de una lluvia de meteoritos. Pequeña, pero abarcó al menos 3 propiedades en la zona. 3 propiedades, repetí, sintiendo como mi estómago se contraía. ¿Cuáles? La mía, la tuya, y la de Jacinto Maldonado, el que tiene la granja de puercos del otro lado del cerro. Jacinto Maldonado. El nombre me sonaba vagamente. Lo había visto un par de veces en el pueblo, un hombre delgado de unos 40 años, siempre con expresión seria y poco sociable. Nunca habíamos intercambiado más que un saludo cordial. ¿Crees que él también tenga animales afectados? Pregunté. No lo sé. Pero hay otra cosa. Don Esteban cambió de foto en su celular. Mira esto. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos con zoom, que mostraba a un hombre husmeando alrededor del corral de Valentina. La foto estaba fechada 2 días atrás, según el registro del celular. ¿Quién es ese? No estoy seguro,
pero la camioneta que se ve al fondo es de Maldonado. Estoy casi seguro. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que no me gustaba para nada. Alguien estaba investigando a don Esteban. Alguien que posiblemente sabía sobre Valentina. Y ese alguien podría estar relacionado con las notas amenazadoras. Necesitamos hablar con Maldonado, dije finalmente. Eso mismo pensé yo. Por eso vine. No puedo ir solo, vecino. Si realmente tiene algo que ver con esto, no sé cómo vaya a reaccionar. Miré hacia donde Chorizo seguía escondido bajo la cama. Parte de mí quería ignorar todo esto, volver a mi vida tranquila de granjero solitario. Pero la otra parte, la parte curiosa y tal vez un poco tonta, necesitaba saber la verdad. Está bien, acepté. Pero vamos mañana temprano. Y llevamos el celular listo para grabar cualquier cosa que pase. Don Esteban asintió con alivio visible en su rostro. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos al amanecer y él se marchó, dejándome solo con mis pensamientos inquietantes y un chihuahua traumatizado que finalmente había salido de debajo de la cama para exigir su cena. Esa noche apenas pude dormir. Cada sonido del exterior me ponía en alerta, esperando medio dormido que Valentina apareciera en mi ventana con sus ojos brillantes y sus nuevos instintos carnívoros. Por supuesto, nada de eso pasó, pero mi imaginación trabajó horas extra creando escenarios cada vez más absurdos. Al amanecer siguiente, don Esteban apareció en su vieja camioneta Ford. Subí al vehículo que olía a diésel y café, y emprendimos el camino hacia la propiedad de Jacinto Maldonado. El trayecto de 15 minutos por caminos de terracería se sintió como una eternidad, con ninguno de los dos diciendo mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La granja de Maldonado era más grande de lo que recordaba. Hileras de corrales con cientos de puercos, silos de alimento, y una casa de 2 pisos que lucía sorprendentemente moderna para estar en medio del campo. Había varias camionetas estacionadas y movimiento de trabajadores, algo inusual para tan temprano en la mañana. ¿Esta conspiración te tiene intrigado? No te pierdas el desenlace de esta historia increíble. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a crear más contenido como este. Dale clic al botón rojo de suscripción y únete a la comunidad. Estacionamos cerca de la entrada principal y nos bajamos con cierta cautela. Un trabajador nos vio y se acercó con expresión suspicaz. ¿Buscan a alguien? Venimos a hablar con don Jacinto, dijo don Esteban con toda la diplomacia que pudo reunir. Somos vecinos. Asuntos de linderos. El trabajador nos evaluó por un momento antes de asentir y señalar hacia uno de los corrales más alejados. Está supervisando el corral nuevo. Síganme. Mientras caminábamos, no pude evitar notar algo extraño. Los puercos no se comportaban como puercos normales. Estaban demasiado alertas, demasiado organizados. Algunos nos observaban con una intensidad que resultaba perturbadora para animales que supuestamente solo se preocupan por comer y revolcarse en el lodo. Don Esteban, susurré. ¿Ves lo que yo veo? Sí, murmuró él. Esos puercos no son normales. Llegamos a un corral grande donde Jacinto Maldonado estaba parado junto a la cerca, tomando notas en una tableta. Al vernos, su expresión cambió de concentración a algo que solo puedo describir como resignación, como si hubiera estado esperando nuestra visita. Don Esteban, dijo con voz plana, y usted debe ser el vecino del sur, el del perro pequeño. La forma en que dijo eso último me puso la piel de gallina. Usted sabe sobre Valentina, afirmó don Esteban. No era una pregunta. Jacinto dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Valentina? Así le pusiste a tu vaca mutante. ¡Qué tierno! Se dio la vuelta completamente para enfrentarnos, y pude ver que había algo diferente en sus ojos también. Un brillo verdoso, apenas perceptible bajo la luz del amanecer, pero definitivamente ahí. Caballeros, bienvenidos al club, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Supongo que es hora de que hablemos sobre lo que realmente cayó del cielo hace 5 años. Nos guió hacia su casa, y con cada paso que dábamos, la sensación de que nos estábamos adentrando en territorio desconocido se hacía más fuerte. El interior de su casa era impecablemente limpio pero extrañamente estéril, como un laboratorio disfrazado de hogar. Jacinto nos ofreció asiento en su sala, y luego desapareció brevemente, regresando con una caja metálica. La colocó sobre la mesa de centro y la abrió, revelando documentos, fotografías, y muestras de lo que claramente era el mismo material brillante que había afectado a Valentina. Esas rocas no eran meteoritos comunes, comenzó Jacinto. Eran contenedores biológicos, cápsulas diseñadas para dispersar un agente mutagénico en áreas específicas. ¿Diseñadas?
Pregunté. ¿Por quién? Esa es la pregunta correcta, dijo Jacinto, sacando más documentos. He estado investigando durante los últimos 3 años, rastreando patrones, analizando muestras, contactando con científicos discretos. Y llegué a una conclusión inquietante. Nos mostró un mapa de la región con múltiples marcas rojas. No fuimos los únicos afectados. Ha habido casos similares en al menos 12 granjas en un radio de 50 kilómetros. Vacas, puercos, cabras, incluso algunos perros con comportamientos y características anormales. Todos expuestos a fragmentos de esas rocas en los últimos 5 años. ¿Y las autoridades? Preguntó don Esteban. ¿Alguien más sabe? Oh, las autoridades saben, respondió Jacinto con amargura. De hecho, creo que ellos están detrás de todo esto. Sacó una serie de fotografías que mostraban vehículos gubernamentales visitando algunas de las granjas marcadas en el mapa. Hombres con trajes tomando muestras, hablando con granjeros que parecían asustados. Esto es un experimento, concluyó Jacinto. Y nosotros, junto con nuestros animales, somos los sujetos de prueba. La pregunta es, ¿para qué? El silencio que siguió fue pesado y cargado de implicaciones aterradoras. Yo había venido buscando respuestas sobre una vaca carnívora, y en su lugar, había descubierto lo que parecía ser una conspiración gubernamental de proporciones inquietantes. ¿Por qué no has hablado?, preguntó don Esteban. ¿Por qué mantenerlo en secreto si sabes todo esto? La expresión de Jacinto se oscureció. Porque los granjeros que hablaron, desaparecieron. Sus granjas fueron compradas por empresas fantasma. Sus animales, confiscados. Y ellos, simplemente se esfumaron. No voy a ser el siguiente. Mi celular vibró en ese momento. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y sentí como el mundo se detenía a mi alrededor. El mensaje contenía una foto de mi casa, tomada desde afuera, hace menos de 10 minutos, según el timestamp. Y debajo de la foto, un texto simple pero aterrador. Sabemos que están juntos. Sabemos que saben. Es hora de hablar. Los tres nos miramos con expresión de horror compartido. Ya no éramos solo vecinos con animales extraños. Ahora éramos objetivos. El silencio en la sala de Jacinto era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los tres mirábamos la foto en mi celular como si fuera una sentencia de muerte. Alguien nos estaba vigilando. Alguien sabía exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Y lo peor de todo, querían que supiéramos que nos estaban vigilando. Necesitamos salir de aquí, dije, levantándome bruscamente. Si saben que estamos juntos, este es el peor lugar para quedarnos. Espera, Jacinto levantó una mano. Si quisieran hacernos daño ya lo habrían hecho. Ese mensaje no es una amenaza. Es una invitación. ¿Una invitación?, preguntó don Esteban con incredulidad. ¿A qué? ¿A ser secuestrados y terminar como esos granjeros desaparecidos? No. Jacinto negó con la cabeza. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Creo que quieren negociar. O mejor dicho, quieren que sepamos que no tenemos otra opción más que cooperar. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Restaurante El Mesón. Mesa del fondo. Mediodía. Vengan solos los tres. O las consecuencias serán permanentes. Maldición, murmuré. ¿Qué hacemos? Don Esteban se paseaba por la sala, mordiéndose el pulgar como hacía cuando estaba nervioso. Jacinto, por su parte, ya estaba guardando sus documentos de vuelta en la caja metálica. Vamos, dijo finalmente Jacinto. Pero no sin preparación. Durante la siguiente hora, Jacinto nos mostró algo que no esperaba, su propio arsenal de evidencias y medidas de seguridad. Tenía grabadoras ocultas, cámaras miniatura que podíamos llevar en la ropa, y copias de toda su investigación almacenadas en múltiples ubicaciones, incluyendo un contacto de confianza que las haría públicas si algo le pasaba. Llevo 3 años preparándome para este momento, explicó mientras nos equipaba discretamente. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos. Solo no esperaba tener compañía. ¿Compañía? Reí nerviosamente. Hace 2 días mi mayor preocupación era si debía plantar tomates o calabazas este año. Ahora estoy involucrado en una conspiración gubernamental con animales mutantes. Bienvenido al club de los Perenoids rurales, bromeó Jacinto sin sonreír. Las juntas son los jueves, pero últimamente hemos estado muy ocupados sobreviviendo. Salimos de la casa de Jacinto cerca de las 11 de la mañana. Decidimos ir en 2 vehículos separados para no parecer demasiado coordinados, aunque probablemente quien quiera que nos estuviera vigilando ya sabía exactamente qué estábamos planeando. Don Esteban y yo íbamos en su camioneta,
mientras Jacinto nos seguía en su pick-up negra. El restaurante Mesón estaba en el centro del pueblo, un lugar tradicional donde solían reunirse los ganaderos locales para comer y discutir negocios. Llegamos 10 minutos antes de mediodía, y el lugar estaba curiosamente vacío para ser hora de comida. Solo había una mesera joven limpiando mesas y un cocinero visible en la cocina. La mesa del fondo estaba ocupada por 2 personas. Un hombre de traje gris impecable que parecía tener unos 50 años, con lentes oscuros a pesar de estar en interiores, y una mujer más joven, tal vez 30 y tantos, con una laptop abierta frente a ella y una expresión de eficiencia profesional. «Caballeros», dijo el hombre del traje sin levantarse. «¡Qué puntualidad! Por favor, siéntense». Nos acomodamos en las sillas frente a ellos, formando una especie de tribunal improvisado. La tensión era palpable. La mesera se acercó para tomar nuestra orden, pero el hombre del traje la despachó con un gesto de la mano y un billete de 500 pesos. «Déjenos solos, por favor, y cierre la cocina. Esto tomará un rato». La chica agarró el billete y desapareció rápidamente, llevándose al cocinero con ella. Ahora estábamos completamente solos con estos desconocidos. «Permítame presentarme», dijo el hombre, quitándose los lentes para revelar ojos grises penetrantes. «Mi nombre es Dr. Rodrigo Salazar. Trabajo para una división especial del gobierno federal dedicada a fenómenos biológicos anómalos. Y esta es la doctora Patricia Cervantes, mi colega». «Fenómenos biológicos anómalos», repitió don Esteban con sarcasmo. «Qué forma tan elegante de decir animales mutantes que ustedes crearon». Una sonrisa apenas perceptible cruzó el rostro del doctor Salazar. «Veo que el señor Maldonado les ha compartido sus teorías. Déjenme aclararles algo. Nosotros no creamos nada. Simplemente estamos monitoreando la situación». «Monitoreando». Exploté. «Mi perro casi es devorado por una vaca carnívora. Eso es solo monitoreo para ustedes». La doctora Cervantes tecleó algo en su laptop y la giró hacia nosotros. La pantalla mostraba un archivo con nuestros nombres, fotografías, direcciones y detalles sorprendentemente precisos sobre nuestras propiedades y animales. «Valentina, la vaca Holstein cruzada de don Esteban. 18 cerdos Yorkshire del señor Maldonado con capacidades cognitivas superiores. Y su perro, Chorizo», me señaló directamente, que aunque no fue expuesto directamente, muestra signos de trauma post-encuentro que estamos documentando. «¿Nos han estado espiando todo este tiempo?», preguntó Jacinto, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «¿Te está gustando este giro inesperado? La historia apenas comienza a ponerse buena. No te pierdas el final épico de esta aventura. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para ser el primero en ver más contenido increíble. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estas historias. Dale clic al botón de suscripción». «Vigilando», corrigió el doctor Salazar. «Hay una diferencia. Y antes de que piensen que somos los villanos de esta historia, déjenme explicarles la verdad completa». Cerró su laptop y se inclinó hacia adelante, con expresión grave. «Hace 6 años, un satélite de vigilancia espacial detectó algo inusual entrando en la atmósfera terrestre. No era un meteorito natural. Era tecnología alienígena, para ser precisos». Los 3 nos quedamos en silencio, procesando esas palabras. «La nave, o lo que quedaba de ella, se desintegró sobre esta región», continuó la doctora Cervantes. «Los fragmentos que cayeron contenían un compuesto biológico diseñado para acelerar procesos evolutivos. No sabemos si fue intencional o un accidente, pero el resultado es el mismo. Animales expuestos desarrollan características que normalmente tomarían millones de años en evolucionar». «Entonces, Valentina», empezó don Esteban. «Es un caso de evolución acelerada», terminó el doctor Salazar. «Su vaca desarrolló instintos carnívoros porque su biología se adaptó para maximizar la eficiencia de obtención de energía. Los cerdos del señor Maldonado desarrollaron mayor inteligencia porque su cerebro respondió al compuesto expandiendo sus capacidades cognitivas. Cada animal responde diferente dependiendo de su genética base. ¿Y por qué no lo hicieron público?», pregunté. «¿Por qué todo este secreto?». «¿Por qué?», respondió la doctora Cervantes con paciencia. «¿Se imaginan el caos? Noticias sobre invasión alienígena, animales mutantes, pánico masivo. Sin mencionar que otras naciones querrían acceso a esta tecnología. Sería el fin de la vida rural tranquila como la conocen. La vida rural tranquila ya se acabó cuando mi perro casi es comido por una vaca», señalé con amargura. «Precisamente por eso estamos aquí», dijo el doctor Salazar. «La situación está escalando.
Hay 37 casos documentados de animales afectados en la región. Y el compuesto todavía está activo en el suelo. Podría seguir afectando a más animales, tal vez incluso a humanos si la exposición es prolongada. Eso último nos hizo quedarnos helados. Jacinto fue el primero en hablar. Están diciendo que nosotros también podríamos estar mutando. Es posible, admitió la doctora. Cervantes. Los análisis de sangre que hemos tomado discretamente muestran trazas del compuesto en algunos granjeros de la zona. Nada preocupante todavía, pero el potencial está ahí. Genial, murmuré. Además de tener una vaca carnívora como vecina, ahora tal vez desarrolle superpoderes o me salgan antenas. No es momento para bromas, dijo el doctor Salazar con severidad. Necesitamos su cooperación. Necesitamos que nos permitan estudiar a sus animales, monitorear los cambios, y ayudarnos a contener la situación antes de que se salga completamente de control. ¿Y si nos negamos? Preguntó don Esteban. Entonces tendremos que usar métodos menos amigables, respondió el doctor Salazar sin pestañear. Expropiación de tierras, confiscación de animales, posible reubicación forzosa. No queremos llegar a eso, pero la seguridad nacional está en juego. Era un ultimátum disfrazado de negociación. Cooperar voluntariamente o ser obligados de todas formas. Necesitamos garantías, dijo Jacinto después de un largo silencio. Si vamos a cooperar, queremos protección legal. Queremos que nuestros animales sean tratados humanamente. Y queremos estar involucrados en la investigación, no solo ser sujetos pasivos. El doctor Salazar y la doctora Cervantes intercambiaron una mirada. Finalmente, él asintió. Podemos trabajar con eso. Pero hay una condición adicional. Silencio absoluto. Nada de redes sociales. Nada de contar a amigos o familiares. Esta información no puede salir de este círculo. ¿Y los otros granjeros afectados? Pregunté. ¿También les van a hacer esta oferta? Ya lo hemos hecho, respondió la doctora Cervantes. Algunos aceptaron. Otros eligieron el camino difícil. No quise preguntar qué significaba el camino difícil. Pasamos las siguientes 2 horas negociando términos. Nos darían un estipendio mensual por nuestra cooperación, acceso a veterinarios especializados para nuestros animales, y mejoras de seguridad en nuestras propiedades para evitar incidentes como el de Chorizo. A cambio, permitiríamos visitas regulares para monitoreo, entregaríamos muestras biológicas, y mantendríamos el secreto a toda costa. Cuando finalmente salimos del restaurante, el sol ya estaba bajando. Los 3 caminamos en silencio hacia nuestros vehículos, cada uno procesando el nuevo giro que había tomado nuestras vidas. Entonces, dijo don Esteban finalmente, supongo que esto significa que seguiremos siendo vecinos por un tiempo. Vecinos con animales extraterrestres mutantes monitoreados por el gobierno, añadió Jacinto con una risa cansada. Como si el campo no fuera suficientemente complicado. Al menos ahora Chorizo tiene una historia interesante que contar, dije, tratando de encontrar algo positivo en todo este desastre. Aunque dudo que alguien nos crea. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. La vida había cambiado irrevocablemente para los 3. Ya no éramos solo granjeros. Éramos parte de algo más grande, más extraño, y definitivamente más peligroso. Cuando llegué a casa esa noche, Chorizo finalmente había salido de debajo de la cama. Lo cargué y lo abracé, prometiéndole que haría todo lo posible para mantenerlo seguro en este nuevo mundo extraño en el que vivíamos. Bueno, amigo, le dije mientras se me lamía la cara, parece que nuestra vida tranquila en el campo acaba de ponerse muy interesante. ¿Listo para la aventura? Chorizo ladró una vez, como dándome su aprobación. O tal vez solo quería su cena. Con los perros nunca se sabe. A través de la ventana, podía ver la propiedad de don Esteban en la distancia. En algún lugar de esos corrales, Valentina la vaca carnívora estaba descansando, completamente ajena al drama político-científico que había causado. Y en algún lugar más allá, en oficinas gubernamentales secretas, científicos estaban analizando datos sobre animales de granja que habían sido tocados por tecnología alienígena. Mi vida había pasado de tranquilamente aburrida a absurdamente complicada en menos de 48 horas. Y algo me decía que esto era solo el comienzo. Porque en el fondo de mi mente, no podía sacudirme una pregunta inquietante. Si esos fragmentos alienígenas cayeron aquí por accidente, ¿qué pasaría si algo más, algo intencional, decidía venir a buscarlos? Pero esa, como dicen, es una historia para otro día. 3 meses después, don Esteban, Jacinto y yo nos habíamos convertido en algo así como un equipo improvisado de consultores rurales para el gobierno.
Valentina seguía siendo carnívora, pero ahora tenía una dieta balanceada cortesía de veterinarios especializados. Los cerdos de Jacinto habían aprendido a resolver puzzles complejos, lo cual era impresionante y aterrador a partes iguales. Y Chorizo. Bueno, Chorizo seguía siendo Chorizo. Un poco más cauteloso alrededor de las vacas, pero por lo demás, el mismo Chihuahua dramático de siempre. La vida en el campo nunca volvió a ser aburrida. Pero al menos ahora tenía vecinos con quienes compartir la locura. Y al final del día, eso era lo que realmente importaba. Aunque todavía verifico 2 veces que las cercas estén bien cerradas cada noche. Por si acaso.